Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos una vez más al curso de ecuaciones diferenciales y hoy continuaremos con las ecuaciones diferenciales inexactas. En el video anterior nosotros vimos que las ecuaciones diferenciales exactas tienen la siguiente forma: una función que depende de dos variables por un diferencial de x, más otra función que depende de dos variables por un de y, igual a 0. Y nosotros decíamos que dicha ecuación diferencial es exacta si se cumple que la derivada parcial de m con respecto a y era igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si se cumplía eso, pues ya pasábamos a resolverla. ¿Qué sucede cuando no se cumple dicha igualdad? Si no se cumple dicha igualdad, entonces nosotros podemos transformar nuestra ecuación no exacta a exacta. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer con un factor integrante. ¿Qué forma tendría nuestro factor integrante? La forma que tendría nuestro factor integrante va a ser e a la integral de p de x de x. ¿Quién va a ser ahora p de x? P de x va a ser simplemente la derivada de y, la derivada de m con respecto a y, menos la derivada de n con respecto a x sobre n. Y esta sería nuestro factor integrante dependiente de x. Ahora bien, nosotros también podemos tener otro factor integrante, pero este dependiendo de y. ¿Cómo sería nuestro factor integrante dependiente de y? Pues sería e a la integral de p de y por un de y. ¿Y quién sería p de y? P de y pues sería n, la derivada de n con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a y sobre m. Y este sería nuestro factor integrante dependiente de y. ¿Qué hacemos luego con nuestro factor integrante? Pues lo que debemos hacer es tomarlo, multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por dicho factor y ya se debe de cumplir la igualdad necesaria para que sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, para que lo entendamos de una mejor forma, hagamos el siguiente ejercicio. Consideremos la ecuación diferencial 2y al cuadrado más 3x por un de x más 2xy por un de y igual a quién? A 0. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar quién es m y quién es n. Recordemos, m es el coeficiente que acompaña al diferencial de x. Podemos notar que el m vendría a ser 2y al cuadrado más 3x. Entonces 2y al cuadrado más 3x. Ahora, ¿quién vendría a ser n? N vendría a ser el coeficiente que acompaña al diferencial de y. En este caso, claramente notamos que es 2xy. Entonces n es igual a 2x por y. Perfecto. Ahora, verifiquemos si es una ecuación diferencial exacta o no. Entonces, para que sea una ecuación diferencial exacta se debe cumplir que la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces encontremos derivada parcial de m con respecto a y. ¿A qué sería igual? Entonces, la derivada de 2y al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 4 por y. Más la derivada de 3x con respecto a y sería un 0.
Entonces ahí queda mi derivada de m con respecto a y. Ahora, derivemos n con respecto a x. Si nosotros derivamos n con respecto a x, notamos que me quedaría simplemente 2y. Como no se cumple, no es exacta. Entonces, como no se cumple, la igualdad no es una ecuación exacta. Por lo tanto, debemos de intentar llevarla a una ecuación diferencial exacta, utilizando nuestros factores integrantes. ¿Cuál de los dos utilizamos? Pues nuestro factor integrante solo debe quedar dependiendo de una sola variable. Y pues siempre vamos a tomar el factor integrante más simple. Entonces vamos a probar primero con el factor integrante dependiente de x, o sea, e a la p de x de x. Entonces, ¿quién es p de x? P de x vimos que era m, la derivada de m con respecto a y, por la derivada de x de n con respecto a x sobre n. ¿Quién es la derivada de m con respecto a y? Pues notamos que es 4y. Entonces 4 por y. Menos la derivada de n con respecto a x. La derivada de n con respecto a x notamos que es 2y. Entonces 2y. ¿Sobre quién? Y n es 2xy. Muy bien, entonces simplificamos esto un poco. 4y menos 2y, eso me da 2y. ¿Sobre quién? Sobre 2x por y. Entonces, simplificando, este 2 se me va con este 2. Y esta y se me va con esta y. Por lo tanto, me queda simplemente 1 sobre x. Así pues, mi factor integrante sería e a la integral de 1 sobre x por 1 de x. Y esa integral es muy simple. Nosotros sabemos que es logaritmo natural de x. Y por propiedades de los logaritmos, e a la logaritmo natural de x sería simplemente x. Perfecto. Ahora, ¿qué debemos hacer con nuestro factor integrante? ¿Qué debemos hacer con esta x? Lo que debemos hacer es tomar nuestra ecuación diferencial y multiplicarla toda por ese factor integrante que sería x. Entonces, x entra a multiplicar a mi ecuación diferencial. ¿Quién es mi ecuación diferencial? Pues es 2y al cuadrado más 3x por 1 de x más 2x por y por un diferencial de y esto está igualado a 0. Perfecto. Ahora aplicamos propiedad distributiva. Esa x entra a golpear. Entonces me quedaría 2xy al cuadrado más 3x al cuadrado para el primer término. Más 2x al cuadrado por y por 1 de y. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a comprobar si cumple la condición necesaria para que sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, de nuevo, como ya cambió mi m y mi n, debemos de volverlos a definir. ¿Quién vendría a ser m? M vendría a ser 2xy al cuadrado más 3x al cuadrado. Ahí tenemos nuestro m. Ahora, ¿quién vendría a ser mi n? Mi n pues sería 2x al cuadrado por y. Ok, entonces ahora comprobemos la derivada de m con respecto a y. La derivada de m con respecto a y sería 4x por y para el primer término. Recuerden, este 2 pasa a multiplicar al 2 y me queda 4. La x no la toco porque es una constante y me queda simplemente 4xy. ¿Más quién? Más 0. Listo. Ahora encontremos la derivada de n con respecto a x. La derivada de n con respecto a x
claramente podemos notar que sería 4x por y. Por lo tanto, es exacta. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues nos planteamos en nuestra solución f de x, y, que recordemos que tiene que ser una constante. ¿Y esta va a ser quién? Pues va a ser la integral de m de xy por un dx. Perfecto. Entonces, integremos. Integral de m. ¿Quién es m? M notamos que es 2xy al cuadrado más 3x al cuadrado por un dx. Entonces, 2, la integral de 2xy al cuadrado con respecto a x sería ¿quién? Sería 2 por x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2, ya que tanto el 2 como la y al cuadrado son unas constantes y simplemente tengo que integrar x más la integral con respecto a x de 3x al cuadrado sería 3 por x a la 3 sobre 3 más una función que depende única y exclusivamente de y, ya que estoy integrando con respecto a x. Muy bien, entonces simplificando esto un poco, me quedaría este 2 se anula con este 2, este 3 se anula con este 3. Por lo tanto, tenemos x al cuadrado, y al cuadrado, más x a la 3, más una función que depende de y. Perfecto. Ahora, ¿qué se debe de cumplir además? Pues, ¿qué debemos hacer? Debemos derivar f de xy. Entonces, si derivamos nuestra función f de xy, tendríamos, hoy esta derivada es con respecto a y, ya que integramos con respecto a x. Entonces, derivando con respecto a y, tendríamos para el primer término 2x al cuadrado por y, solo tenemos que derivar y al cuadrado, más la derivada de x a la 3 con respecto a y, eso sería 0, más g, la derivada de g, pues con respecto a y, obviamente. ¿Qué sucede? Que dicha derivada tiene que ser igual a n. ¿Y n quién es? Es 2x al cuadrado por y. Muy bien, entonces reorganizando me queda que g' de y es igual a ¿quién? Es igual a 2x al cuadrado por y menos 2x al cuadrado por y. Esto implica que g de y es igual a 0. Lo que se resume a que g de y es una constante. Así pues, la solución a mi ecuación diferencial es f de xy, que también es una constante, va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a x al cuadrado, y al cuadrado, más x a la 3, más la constante que es g. Pero pues obviamente esta constante con esta constante se pueden juntar y pues quedaría una sola. No consideren que eso es igual y que se me cancela, no, porque acá pues yo pude haber puesto otro nombre, como por ejemplo k. Entonces, constantes se pueden sumar y me quedaría simplemente que la constante es igual a x al cuadrado, y al cuadrado, más x a la 3. Y esta sería la solución a mi ecuación diferencial. No sería nada más. Entonces, simplemente determinamos el factor integrante y hacemos exactamente el mismo proceder cuando teníamos las ecuaciones diferenciales exactas. No cambia nada. Muy bien, ahora pues hagamos otro ejemplo. Consideremos la siguiente ecuación diferencial: 6x por y por un dx más 4y más 9x al cuadrado por un dy. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, de nuevo, verifiquemos si es una ecuación diferencial exacta o no. Para eso,
tenemos que identificar quién es m. M es el coeficiente que acompaña el diferencial de x, o sea que sería 6xy. Y n es el coeficiente que acompaña al diferencial de y, que sería 4y más 9x al cuadrado. Perfecto. Ahora, realicemos las derivadas. Derivada de m con respecto a y. La derivada de m con respecto a y pues me da 6x. Ahora, la derivada de n con respecto a x, ¿cuánto me da? La derivada de n con respecto a x pues me da 18x. Claramente no son iguales, por lo tanto no es exacta. Entonces, como no es exacta, vamos a determinar un factor integrante para mi dicha ecuación diferencial. Empecemos con el factor integrante que depende de x. Entonces sería e a la integral de p de x de x. ¿Quién sería p de x? Pues p de x sería simplemente la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre n. Entonces, ¿quién es la derivada de m con respecto a y? Es 6x. Menos la derivada de n con respecto a x sería 18x sobre n. ¿Y quién es n? Es 4y más 9x al cuadrado. Esto resumiéndolo pues me quedaría menos 12x sobre 4y más 9x al cuadrado. Nosotros podemos notar que bajo estas circunstancias mi factor integrante no va a depender única y exclusivamente de x. Por lo tanto, no aplica dicho factor. Nuestro factor integrante tiene que depender solo de una variable. Entonces, si yo estoy determinando el factor integrante en x, pues solamente puedo obtener un factor integrante que dependa de x. Acá podemos notar claramente que depende tanto de x como de y. Ok, entonces no me sirvió este factor integrante, entonces voy para el siguiente. Determinemos el factor integrante en y. Entonces p de y. ¿Quién vendría a ser p de y? P de y sería la derivada de n con respecto a y menos la derivada de m con respecto, perdón, es al contrario, la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre m. Y listo. Entonces, la derivada de x con la derivada de n con respecto a x, esa derivada es 18x menos la derivada de m con respecto a y, esa sería 6x. ¿Sobre quién? Sobre m. Y m nosotros podemos notar que es 6xy. Por lo tanto, simplificando esto un poco, me queda 12x sobre 6xy. Así pues, podemos cancelar esta x con esta x. Y 12 dividido 6, eso me da un 2. Por lo cual me queda simplemente 2 sobre y. Excelente. Entonces utilizamos nuestro p de y para encontrar nuestro factor integrante. Entonces sería e a la integral de p de y, que es 2 sobre y por 1 de y. Esta integral es simple y sería simplemente 2 logaritmo natural de y, que por propiedades de los logaritmos se traduce en y al cuadrado. Perfecto. Nuestro factor integrante es y al cuadrado. Notamos claramente que hay una diferencia muy grande entre el factor integrante que dependía de x con el que depende en y. Ahí solamente depende de y. En el otro dependía tanto de x como de y. Muy bien, entonces ahora multiplicamos toda nuestra ecuación diferencial por nuestro factor integrante. Entonces, y al cuadrado multiplica a 6xy por 1 de x más 4y
más 9x al cuadrado por 1 de y. Y esto pues igual a 0. Muy bien, aplicamos propiedad distributiva. Entonces y al cuadrado entra a golpear acá y entra a golpear a todo este término que está acá. Entonces sería 6x por y, que sería y a la 3. Y a la 2 por y me da y a la 3 por un diferencial de x más 4y por y a la 2, eso me da 4y a la 3 más 9x al cuadrado y al cuadrado por un diferencial de y igual a 0. Claramente cambió mi m y mi n. Entonces determinamos de nuevo quién es m y quién es n. M sería simplemente 6x y a la 3. ¿Y quién sería n? N pues sería 4y a la 3 más 9x al cuadrado y al cuadrado y listo. Ahora verifiquemos si dicha ecuación es exacta o no exacta. Si no es exacta es porque cometimos algún tipo de error. Si se nos cumple la igualdad de la derivada es que vamos por buen camino. Entonces, derivada de m con respecto a y, pues sería 18x por y a la 2. Ahora, derivada de n con respecto a x. La derivada de n con respecto a x pues sería la derivada de 4y a la 3 con respecto a x se me anula porque no depende de x. Entonces me queda la derivada de 9x al cuadrado y al cuadrado con respecto a x y sería 18x y al cuadrado. Por lo tanto notamos que cumple, así que es exacto. Muy bien, como es una ecuación diferencial exacta, entonces empezamos a resolver. Nuestra solución es f de x por y. ¿Igual a quién? Igual a la integral de m o n. Si integro m, pues va con respecto a x. Si integro n, pues va con respecto a y. ¿Cuál sería más sencilla de resolver? En n veo que tengo dos términos y en m veo que tengo solo un término, entonces voy a integrar m. Así que sería 6x y a la 3 por 1 de x. Esa integral pues me da 6x al cuadrado y a la 3 sobre 2 más una función que depende única y exclusivamente de y. Perfecto. Simplificando esto un poco, pues sería 3x al cuadrado y a la 3 más g de y. Perfecto. Ahora derivamos nuestra función f de xy. Entonces, derivamos f de xy con respecto a quién? Con respecto a y, porque integré con respecto a x. Entonces, si integré con respecto a x y derivo con respecto a y, me da que la derivada es, derivando esto con respecto a y, pues me daría 9x al cuadrado y al cuadrado más g' de y. Estoy derivando con respecto a y. ¿Y qué se debe de cumplir? Que dicha derivada con respecto a y tiene que ser igual a n. ¿Y quién es n? N es 4 por y a la 3 más 9x al cuadrado y al cuadrado. Entonces despejamos nuestra g'. G' de y sería igual a quién? Pues sería igual a 4 y al cubo más 9x al cuadrado y al cuadrado. Y me llevo este término para el otro lado de la igualdad. Como está sumando pasa a restar. Menos 9x al cuadrado y al cuadrado. Claramente este término se anula con este término. Entonces me queda que g' de y
¿Es quién? Es 4y a la 3. Entonces, ¿quién vendría a ser g? De y vendría a ser la integral de 4y a la 3 por un de y. Y dicha integral me da nada más ni nada menos que y a la 4. Porque, pues, y a la 3, su integral sería y a la 4 sobre 4 y esos 4 se me anulan. Por lo tanto, nuestra solución, que es una constante porque sabemos que f de x y es una constante, vendría a ser ¿quién? 3x al cuadrado y a la 3 más g de y. ¿Quién es g de y? Es y a la 4. Eso sería todo. Esa sería nuestra solución a nuestra ecuación diferencial. Voy a dejar el video hasta acá. En una próxima ocasión, o sea, en el siguiente video voy a hacer otros problemas de este mismo estilo y ya terminamos esta sección de ecuaciones diferenciales exactas y pasaríamos a un nuevo tema. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud pueden hacérmela llegar por medio de las redes sociales y pues tengan un feliz día. No es algo complicado los temas. Vamos a estudiar con moral sin morir en el intento.